Buenas. El 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en donde condena la violación a la tregua en Gaza desde el 18 de marzo por parte de Israel y además hace varias anotaciones o tiene varios puntos en donde se habla de evitar el genocidio, condena la utilización del hambre como táctica de guerra. También hace incluso un llamado a Israel para dejar de sus acciones contra la población palestina. Sin embargo, esta no es la primera resolución en este sentido. Hubo una similar en el 2004 y la situación sigue igual. Es por eso que hoy nos encontramos con el profesor de Derecho Público Internacional de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boygrin, para que nos explique por qué, a pesar de estas resoluciones, no hay ningún cambio. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias María Angélica por invitarme a su programa y estamos a la orden. Empiezo por preguntarle, Nicolás, ¿cuál es la importancia y la diferencia de esta resolución del Consejo de Derechos Humanos con una que prácticamente se basó en los mismos criterios en el 2024? Sí, en realidad esas resoluciones se votan todos los años, desde hace muchos años. Simplemente se van añadiendo nuevos puntos resolutivos. El año pasado eran 45, en esta ocasión son 48 puntos resolutivos. Lo que hacen esas resoluciones es recordarle a la comunidad internacional que hay una deuda pendiente con Palestina, con el pueblo palestino, y por supuesto que desde el 2023 se han ido añadiendo pues puntos resolutivos que tienen que ver con la utilización del agua como un arma de guerra, la utilización del hambre como un arma de guerra, y en esta ocasión por primera vez aparece la palabra prevenir un genocidio y se hace un llamado a los israelíes, a la cúpula militar y a la cúpula política israelí para que no siga incitando al genocidio. Y eso está escrito en blanco y negro. Es algo que habíamos oído por parte de ONGs palestinas, incluso de ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, pero que nunca habíamos visto plasmado en un texto que fue votado y que fue aprobado con pues 27 votos a favor, 16 abstenciones y 4 que votaron en contra, que son el grupito con el cual cuenta Israel en el seno del Consejo de Seguridad, como Alemania, como República Checa, como República del Norte Macedonia, pero que en realidad me parece que es importante porque ese texto posiblemente va a poder ser utilizado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y posiblemente sea utilizado también el día en que logremos enjuiciar, que eso es muy hipotético, al señor Benjamín Netanyahu y a su ex ministro de Defensa ante otra jurisdicción internacional que se llama la Corte Penal Internacional, que busca precisamente pues que no se dé esa impunidad total de la cual gozan en estos momentos los principales mandos militares y políticos israelíes. Debemos recordar que desde el 3 de febrero Estados Unidos ya no forma parte de este Consejo de los Derechos Humanos y igualmente 2 días después Israel también anuncia su retirada. En este sentido, don Nicolás, ¿cuál es el alcance de este tipo de resoluciones cuando el país que se critica y su principal aliado ya no forman parte de este consejo? Pues lo que evidencia es que ese país se quedó sin argumentos, porque normalmente un Estado, si está convencido de lo que está haciendo y ha logrado convencer una buena parte de su opinión pública de lo que está haciendo es correcto porque cuestiones de seguridad, de defensa, todo lo que ustedes quieran, si ese Estado decide no ir a enfrentar un debate público ante otros estados, es que pues simple y llanamente de alguna manera tira la puerta o tira la mesa y se va porque se queda sin argumentos. Y eso lo hemos notado ante instancias como la Corte Internacional de Justicia. Acordémonos que el año pasado hubo una opinión consultiva muy importante sobre el carácter ilegal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino por parte de Israel, y vimos que Israel, para un procedimiento donde cualquier Estado puede enviar una cantidad grande de textos y argumentos, se limitó a 5 modestas páginas, frente, por ejemplo, al alegato que presentó Palestina, que fueron más de 350 páginas. Vean cómo se evidencia en esas instancias
internacionales, tanto a nivel jurisdiccional como la Corte Internacional de Justicia, como en este caso ante el Consejo de Derechos Humanos, la total falta de argumentos y cómo se cae toda esa narrativa, todo ese discurso oficial de Israel tendiente a hacernos creer que Israel está haciendo las cosas correctamente y respetando la legalidad internacional. Eso es muy importante. Ojalá las ONGs, la opinión pública siga de más cerca esos debates que se dan a nivel internacional, porque ahí se desvanece por completo toda esa narrativa mediática con relevos, con círculos de influencia, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, y me imagino que también en Marruecos tiene que haber algún centro o círculo de influencia que intenta hacer creer a la opinión pública marroquí que lo que está haciendo Israel es perfectamente legal y perfectamente aceptable desde el punto de vista jurídico. Entonces es importante seguir esos debates a nivel internacional, porque ahí pues Israel o se va sin decir nada, caso del Consejo de Derechos Humanos desde el mes pasado, perdón, o bien pues envía algo que es simple y llanamente impresentable, y hay que leerse esas 5 páginas que mandó Israel a la Corte Internacional de Justicia en el caso de la opinión consultiva sobre colonización y ocupación ilegal, para percatarse que Israel mandó n'importe quoi, o sea, cualquier cosa simple y llanamente para cumplir con un plazo de entrega de documentos. Eso me parece a mí que debería ser mucho más seguido por los medios de prensa, y lamentablemente, en este caso del Consejo de Derechos Humanos, prácticamente esa resolución quedó total y absolutamente desapercibida en lo que podemos llamar los grandes medios de prensa internacional. Prácticamente salió pues sin ninguna referencia, y eso en parte, pues es parte de ese aparato mediático, político que logra Israel mantener, de manera que, pues información donde Israel no queda muy bien parado, pues no se divulga mayormente ante la opinión pública internacional. Ahora que habla usted sobre el tema de Israel y respetando las leyes internacionales, ya muy bien lo ha expresado la redactora especial sobre Palestina, Francesca Albanese, en varias ocasiones desde que ella pues asumió esa responsabilidad de estar presentando informes de manera constante, donde ella dice que el foco de atención debería estar en cómo hacer que Israel respete esta legislación internacional para evitar que otros países sigan en este patrón y no se convierta en una repetición de violación a los derechos humanos de una forma constante o sistemática. Pero si bien están estos debates, si bien están las cifras, están los números, la realidad es evidente, ha sido una guerra televisada 24/7. Pero, ¿qué es lo que nos hace falta o cómo es que esta situación persiste a pesar de todos estos llamados internacionales, de todas estas resoluciones que deberían de tener algún peso? Bueno, precisamente esas resoluciones, la opinión pública internacional no está muy enterada de que existen, porque precisamente hay un cerco informativo para que esas cosas no se divulgan mayormente. Entonces, lo que se lee son referencias en Al Jazeera o en medios de prensa árabes o turcos, y pare de contar, en los grandes medios norteamericanos no hay una sola referencia a esa resolución. Y más bien, lo que sí vimos durante la semana pasada en Ginebra y en Estados Unidos y en Europa fue una campaña mediática para denigrar y desacreditar la persona de Francesca Albanese. Vean cómo para Israel y para Estados Unidos hay que buscar la manera de, pues, callar voces que molestan, porque lo que dicen, pues, corresponde a la realidad, y es un genocidio en vivo y en directo que estamos viviendo todos con imágenes desgarradoras desde el 7 de octubre en la tarde noche allá en Gaza, y que se ha recrudecido con una violencia total y absoluta desde que Israel rompió la tregua allá el 18 de marzo pasado en Gaza, con saldos de muertos y de heridos, y con un bloqueo total de más de un mes. Créanme que son muy pocos en el mundo los que tienen conciencia de que desde hace un mes no entra una sola caja de ayuda humanitaria o una sola botella de agua proveniente de la ayuda humanitaria. O sea, Israel está asfixiando al pueblo palestino en Gaza, y por supuesto que
Eso es totalmente inaceptable, pero repito, no podemos hacer gran cosa si la opinión pública no sale a las calles y si los gobiernos, pienso en los estados pues, del mundo entero, deberían de tomar decisiones valientes y es declarar un embargo comercial hacia todo lo que permite que Israel mantenga una sociedad perfectamente alimentada y un ejército perfectamente abastecido con municiones, con armas, pero también pensemos en petróleo. Todos los aviones israelíes utilizan grandes cantidades de petróleo, salvo Turquía. No he visto un solo estado árabe anunciar un embargo sobre el petróleo a destino de Israel. Vean digamos, la enorme tarea que nos espera desde la opinión pública para presionar a los estados para que bloqueen y establezcan un verdadero embargo para que el ejército israelí no pueda contar con esa gran cantidad de municiones, de petróleo para sus aviones sus tanques. Hay todo un trabajo que hacer y eso lo tenemos que hacer lamentablemente pues desde la sociedad civil, porque vemos que los estados, por razones políticas, intentan maquillar o hacernos creer que la cuestión no es tan grave y que no hay que tomar medidas de ese tipo. En este sentido, Nicolás, bueno, vemos, acaba este fin de semana pasado a haber manifestaciones en varios países eh, en apoyo a Palestina y de vez en cuando, ¿verdad? Son consistentes estas salidas y estas manifestaciones del apoyo social, pero a veces no basta con la presión, porque como dice usted, la población podrá salir y podrá estar a favor de Palestina, pero no es la población al fin y al cabo la que toma las decisiones. En este contexto, ¿puede realmente la ONU o alguno de sus órganos, comités, consejos detener la guerra en Gaza, detener el genocidio, devolverle las tierras o los derechos a los palestinos? Porque tras casi año y medio, prácticamente, de manera recurrente, la ONU y todos sus órganos han condenado y critican las acciones de Israel en Gaza, pero ¿qué nos hace falta? ¿Qué hace falta desde este organismo internacional para que se llegue a una acción concreta? Sí, entonces la ONU en realidad son los estados. El Consejo de Seguridad es un órgano intergubernamental. Lo mismo el Consejo de Derechos Humanos, lo mismo el ECOSOC, lo mismo la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, en el Consejo de Seguridad tenemos lamentablemente un protector histórico de Israel, que es Estados Unidos, llámese administración Donald Trump o llámese administración del señor Biden. Ahí no hay absolutamente ninguna distinción y es Estados Unidos veta sistemáticamente cualquier resolución que signifique frenar las pretensiones de Israel en el territorio palestino. Entonces, yo creo que la opinión pública puede jugar un gran papel en la medida en que los estados, pensemos simplemente, un estado en el cual haya una huelga general para que, por ejemplo, pues haya un bloqueo total de la economía en X país hasta tanto no se decrete un embargo sobre el petróleo a destinación de Israel. Y así podríamos multiplicar los ejemplos. Repito, los estados son autoridades que tienen algún tipo de compromiso o que tienen también alguna agenda política y pensemos simplemente para que el hecho siguiente, para muchos estados árabes, el hecho que el Hamas sea aniquilado les conviene. ¿Por qué? Pues porque los hermanos musulmanes son muy cercanos al Hamas y en Egipto y en muchas otras partes del mundo árabe, los hermanos musulmanes son considerados como una amenaza y están encarcelados sus líderes en Arabia Saudita, en Egipto, en muchas otras partes del mundo árabe. Entonces, desde la opinión pública es que tenemos que hacer un esfuerzo ante pues la incapacidad estatal que se reproduce a nivel de Naciones Unidas con algunas esperanzas. Y repito, esa resolución de la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos fue aprobada por una inmensa mayoría y los 4 estados que votaron en contra pues se exponen ahora a pues dar explicaciones que no las quisieron dar y por supuesto entre las 16 abstenciones, y ahí incluyo a Francia, pues ahí también Francia no dio ninguna explicación de por qué se abstuvo y lamentablemente la opinión pública francesa no está muy consciente de que Francia se abstuvo de manera vergonzosa en el voto de esa resolución. Y si ahora volvemos la mirada hacia la Corte Internacional de Justicia,
¿Cómo podemos explicar, Nicolás, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con una orden internacional de arresto, haya sido capaz de viajar a Estados Unidos, recientemente a Hungría, y esa orden parece haber desaparecido? Viaja, sale, regresa, cuando debería de ya haberse arrestado en alguno de estos viajes, ¿verdad? Si es una orden de arresto internacional, como sucede eh, en caso de un delincuente narcotraficante, se reporta y inmediatamente se detiene cuando cruce cualquier aeropuerto. ¿Por qué o cómo ha escapado o evadido esta orden de arresto? ¿Y qué pasa o qué ha pasado con las medidas cautelares que se dictaron desde enero de 2024? Porque vemos que no ha sido un cambio. Se dictó la Corte Internacional, ¿verdad? Vino a una resolución con varias disposiciones que Israel debería de cumplir, pero hasta ahora, prácticamente un año después, el panorama es exactamente el mismo. Sí, entonces ahí estamos hablando de dos casos ante dos jurisdicciones distintas. Entonces el primer tiene que ver con la orden de arresto contra dos dirigentes israelíes del 20 de noviembre por parte de la Corte Penal Internacional. El viaje que hizo el señor Benjamín Netanyahu la semana pasada a Hungría es su primer viaje a Europa. Había sido invitado en Alemania, había sido invitado en Polonia. No se arriesgó porque no tenía seguridad de que no fuera apresado o capturado en Alemania o en Polonia, a pesar de las disque garantías que le dieron las autoridades alemanas y de Polonia. En el caso de Hungría, pues se aventuró y no le fue mal. Es interesante ver que el día en que llegó el señor Benjamín Netanyahu a Hungría, Hungría denunció el Estatuto de Roma. Eso es una vergüenza mayúscula. Es el primer Estado miembro de la Unión Europea que denuncia, es decir, que se retira de un tratado emblemático que busca, pues, establecer responsables y evitar la impunidad total cuando hablamos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Vimos, lamentablemente, en el caso de Estados Unidos no hay ningún problema en la medida en que la Corte Penal Internacional ha sido ratificada por 124 estados, pero hay varias partes del mundo que no están bajo la jurisdicción de la Justicia Penal Internacional, con lo cual el señor Netanyahu puede viajar muy tranquilamente a Estados Unidos, a Rusia, a China si quiere, puede venir aquí en América Latina y visitar tranquilamente Cuba y Nicaragua, que son los dos únicos estados que no han ratificado el Estatuto de Roma, pero digamos, se le complica un poquitito el hecho de poder viajar como mandatario en la medida en que cualquier cumbre que se ubique en un estado que es estado parte a la Corte Penal Internacional le significa un riesgo. Y eso pues me parece que es, digamos, llama mucho la atención eso que Hungría se sintió obligada a denunciar el Estatuto de Roma y sobre todo salió con una, discúlpenme la expresión, una verdadera animalada, haciéndonos creer que la denuncia surte efectos de manera inmediata. No, el artículo 127 del Estatuto de Roma establece un plazo de un año desde la notificación, mientras pues el Estado mantiene todas las obligaciones totalmente inalteradas. En relación a la Corte Internacional de Justicia, ahí lo que tenemos es una acción por parte de Sudáfrica contra Israel, que no ha todavía dado una decisión sobre el fondo. Lo que hemos tenido son órdenes de carácter urgente, lo que se llama medidas provisionales, que han sido incumplidas por Israel. Y piensen ustedes simplemente en qué estado de ánimo van a redactar las sentencias sobre el fondo jueces que han podido observar cómo desde la primera de ellas, que fue el 26 de enero del 2024, Israel incumple, desafía abiertamente la autoridad de la Corte Internacional de Justicia. Con lo cual, pues conforme vaya a pasar el tiempo, conforme esas decisiones se vayan a tomar sobre el fondo, Israel se está convirtiendo en un estado paria de la sociedad internacional, es decir, un estado que pues simple y llanamente no respeta absolutamente ninguna norma, ninguna regla del derecho internacional y lamentablemente desde el 20 de enero pues tenemos una persona que piensa exactamente igual, que es el nuevo ocupante en la Casa Blanca y que está posiblemente inspirando a otros allá en Moscú, allá en Beijing para la verdad decir
Eso del derecho internacional, de reglas que nos limitan, la verdad es que vamos a volver atrás y volver a la ley de la jungla y la ley de la selva, donde el más fuerte es el que se impone sobre el derecho, utilizando la fuerza sobre el derecho, cuando desde 1945 lo que se ha buscado a través de la comunidad internacional es establecer mecanismos para que sea el derecho el que se imponga sobre la fuerza. Vean el momento, digamos, la encrucijada en la cual nos encontramos como sociedad mundial, y es ver cómo están destruyendo día tras día lo que hemos construido pacientemente y paulatinamente desde 1945. Y ya para terminar, Nicolás, con respecto a este tema, como usted dice, una vez tras otra y reiteradamente Israel es condenado, se le imponen sanciones y simplemente se las brinca. ¿Hay alguien o algo más allá de la Corte Internacional? ¿Qué pasa si simplemente viene una resolución o una sentencia de fondo e Israel la vuelve a incumplir? Eh, ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más superior que la Corte Internacional? ¿Qué pasa si un Estado simplemente como Israel, o puede ser cualquier otro después de Israel, decide simplemente ignorar estos mandatos internacionales? ¿Quién viene a decir, no, un momento, usted tiene que cumplir con esto? Y si no hay alguien o una instancia superior a esa, entonces, ¿para qué nos está sirviendo este derecho internacional? Sí, entonces, si hay una sentencia condenatoria, y creo que va a ser muy condenatoria contra Israel, interpela a quienes tienen relaciones disque normales con Israel, que son muchos estados, empezando por los estados árabes, pero también los estados de la Unión Europea que tienen un acuerdo de asociación con la Unión, con Israel. España, Eslovenia han intentado, pero lamentablemente se han encontrado con un muro que dice, no, vamos a esperar lo que diga la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues es cuestión de meses o tal vez años, pero se sabe de antemano que la decisión de la Corte Internacional de Justicia va a ser muy dura contra Israel, y los europeos van a tener que tomar lo que no han querido tomar, y es acciones tendientes a un embargo comercial total sobre un Estado que es un verdadero paria para la comunidad internacional. Y los mismos, yo pensaría, habría que pensar en todos esos estados árabes que han suscrito los acuerdos de Abraham allá en el 2020. Pues el 7 de octubre nos vino a demostrar que el tema de Palestina es un tema que hay que resolver, y uno esperaría de los estados árabes que sean un poquitito más activos en ese campo. Y lo mismo vemos con los europeos, que han sido muy tajantes, muy exigentes para exigirle a Rusia respetar el derecho internacional, respetar a las poblaciones civiles, condenar el asesinato de niños, de mujeres ucranianos por parte de Rusia, y que se quedan callados, pasmados en alguna nube de la cual no se entiende muy bien cómo se construye cuando se trata de Israel. Vean todo el trabajo que lamentablemente tenemos que hacer desde la sociedad civil para impulsar a que los estados tomen decisiones correctas, y es todas las normas internacionales se tienen que cumplir, llámese Rusia, llámese Israel, llámese el día de mañana algún otro estado que se aventure a jugar con ellas. Muchísimas gracias, Nicolás. Un placer tenerlo en Marruecos. Gracias por sus explicaciones tan atinadas. Y bueno, no queda más que esperar cuál va a ser las resoluciones de fondo y cuál va a ser el desenlace de esta situación, a pesar de que entre más espera, es más sufrimiento para el pueblo palestino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María Angélica, y estamos a la orden aquí desde Costa Rica para toda su audiencia allá en Marruecos.